Lo que parecía una conferencia de prensa más, terminó convirtiéndose en un momento tenso y poderoso cuando Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, INE, se enfrentó con la reportera Fina Norma Piña, en un cruce de palabras que rápidamente encendió las redes y puso los reflectores sobre el papel del Poder Judicial y la autoridad electoral. El momento clave, una pregunta con carga política. Todo comenzó cuando la reportera, conocida por su cercanía a la Suprema Corte y a la presidenta Norma Piña, lanzó una pregunta cargada de insinuaciones y tono confrontativo. Su intención era clara: poner en duda la imparcialidad del INE y presionar a Taddei sobre supuestos vínculos con el oficialismo. La sala enmudeció por un instante. No era una pregunta, era una provocación disfrazada de periodismo. Pero Guadalupe Taddei no cayó en la trampa. La respuesta, que dejó en silencio a la reportera con un tono sereno, sin levantar la voz, y con una precisión que solo otorgan la firmeza institucional y el dominio de los hechos. Taddei respondió con contundencia y dijo: este instituto no está aquí para responder a narrativas personales ni para alimentar confrontaciones. Estamos aquí para garantizar que la voluntad del pueblo se respete. Le pido respeto no solo por esta institución, sino por los millones de ciudadanos que confían en el proceso electoral. El ambiente se tensó, pero la firmeza de Taddei pacificó la situación sin necesidad de gritos ni censura. Su respuesta fue una lección de civilidad, liderazgo y autoridad democrática. Escucha lo que dijo Guadalupe Taddei en el vídeo. Monroy, Latinos. Buenos días, presidenta. Hola, Jorge. Secretaria, consejera. Quisiera preguntarle, dividirme una pregunta en dos. Quisiera saber por qué no tiene el 100% de los cómputos digitales, dado que pues, prácticamente los paquetes electorales, ayer nos decía, están ya en los consejos distritales. ¿Por qué no esperó? Porque finalmente ese es un elemento también de certeza para los candidatos y los propios ciudadanos. Entonces quisiera preguntarle por qué no esperó usted a tener el 100% de las actas, de los cómputos digitales, y ni presenta un informe con un 91%. Y en este mismo tema quisiera preguntarle, deme un momento, ¿por qué no presentó la lista con base en ganadores? O sea, se esperaba que usted presentara la lista ya definitiva de los 9 personas que van a ocupar un espacio en la Corte. Digamos, eso es lo que esperaba hoy la ciudadanía de usted, que presentara esa lista con base en los cómputos. ¿Por qué no nos la presentó de esa manera, presidenta? Y con base en lo que dijo la presidenta Sheinbaum, para evitar especulaciones, presidenta, yo le quisiera preguntar si el INE tiene capacidad para asignar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en la equidad de género. Quisiera preguntarle eso. Y por otro también, ¿usted cree que se está abriendo un conflicto postelectoral y una crisis constitucional innecesaria, dado que, ya lo mencionaba usted, está muy claro en la Constitución lo que establece, digamos, después de esta elección? Gracias. Gracias, Jorge. A ver, ¿por qué no esperé al 100%? Porque me comprometí a salir a dar el avance, el porcentaje en el que íbamos en el cómputo. Nada más te recuerdo, Jorge, que en esta ocasión no es un PREP, no es un conteo rápido, es el cómputo definitivo el que se está trabajando en los 300 distritos. Y vale la pena salir a decir en qué nivel nos encontramos, porque eso forma parte de la transparencia y de la información oportuna, que se une a la siguiente pregunta de por qué no presento lista de ganadores. Pues no podemos presentar lista de ganadores ahorita, justo por lo que les informaba. El proceso consiste en que se terminan los cómputos distritales, viene el cómputo estatal y todavía llega aquí al Consejo General a hacer el cómputo nacional. Es decir, hay fases que debemos de ir cumpliendo y en este momento nada es todavía definitivo, aun cuando las voces públicas y los expertos en la materia establecen que ya hay tendencia y este tipo de situaciones. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde estar informando puntualmente el avance de los cómputos y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Por eso no hay lista definitiva. La lista definitiva será hasta que
este Consejo General sesione no es la que están resultando de los cómputos distritales. Esas son el sustento para la que finalmente habrá de existir aquí en el Consejo General. Sí tiene la capacidad, no el INE, la propia Constitución te lo marca, quién es quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos la integración y tenemos la definición de quién ocupará la presidencia. Entonces, no es que el INE tenga por sí mismo la capacidad, sino que esa atribución se la da la propia Constitución. Si considero que vamos a entrar en una crisis innecesaria, en una crisis constitucional, me dice usted, postelectoral, no veo ninguna crisis postelectoral. Hay anuncios, por supuesto que hay que estar enterado de todo esto, de que habrá solicitudes de anulación, seguramente se le dará el trámite correspondiente, pero no vemos una crisis postelectoral aquí, porque ¿qué sería una crisis postelectoral, Jorge? La imposibilidad de realizar cómputos, la imposibilidad de tener resultados, el bombardeo hacia el sistema de cómputo en intentos de hackeo, el tumbar este tipo de sistemas no ha ocurrido, y tampoco hay manifestaciones extremas en la calle, porque uno de los principios del instituto es justamente generar el cambio de poder, cuando hay cambio de poder, por la vía pacífica y ordenada, y esa es la celebración de los procesos electorales periódicamente. No veo ninguna crisis postelectoral. Gracias, presidenta. Agustín Velasco, 1TV. Hola, consejera, de este lado, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, yo le quiero consultar si no dar el 100% de los cómputos de las actas no deja abierta la puerta para la suspicacia de que pueda cambiar el resultado electoral, por lo menos en el caso de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso por un lado, y por el otro lado… Te contesto a esa nada más para que no se me pase. No hay ningún problema en estar entregando esta información el día de hoy. Al contrario, yo creo que alimenta la información pública con veracidad, con certeza, con los datos de la autoridad electoral. Porque además todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos podemos estar siguiendo nuestros cómputos de manera virtual. Todos los podemos estar viendo. Esta información es pública, pero vale la pena que la autoridad administrativa en materia electoral salga y diga en qué porcentaje del cómputo vamos. Así que no hay ningún problema. Así estaremos anunciando cómo vamos. Por eso les decía hace un rato que ya se termina esta elección en algunos distritos y avanzan en otras elecciones en las que siguen, y ustedes lo pueden estar observando también de manera permanente. Okay, y la última pregunta, consejera, es más en tono político. Es muy sabido que estos últimos dos gobiernos federales, pues su manera de actuar es golpetear desde la presidencia de la República a los órganos autónomos. Quisiera preguntarle si el INE se va a dejar acorralar por estos dichos de la presidenta en la mañana de que le tocaría presidir a una mujer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se van a dejar acorralar o van a respetar el INE, el árbitro electoral, textualmente lo que dice la Constitución. Gracias. Como siempre lo ha hecho. Hay que respetar lo que dice la Constitución, es la que nos da las atribuciones, pero también nos da las responsabilidades. Y el apego irrestricto a las leyes que nos marcan esta responsabilidad, hay que tenerlo al 100%. Gracias, presidenta. Fabiola Martínez, La Jornada. Consejera, de este lado, buenas… ¿Dónde andas, Fabiola? Acá. Ok, ya. Buenos días, secretaria ejecutiva, consejera presidenta. En este primer análisis preliminar, está muy reciente la elección, ¿nos podría dar su punto de vista de lo que ocurrió o de lo que podría haber ocurrido con este inédito número de votos nulos y de recuadros no llenos, donde no se inscribió un número? Ahí, ¿cuál es el primer análisis preliminar? Y si me permite, después otra. Gracias.
Gracias, Fabiola. Yo creo que lo que vivimos este 1 de junio es un esfuerzo y un ánimo de los que salieron a votar por sí definir el Poder Judicial de la Federación en sus diferentes cargos que estaban a nuestra disposición. También creo que los votos nulos, hicimos un análisis previo aquí en el instituto sobre qué posibilitaría anular o no anular un voto. Hicimos avances, o sea, todos nosotros sabemos que los votos nulos se han ido construyendo al pasar de los procesos electorales en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y es también la base de la definición de votos nulos o válidos, sentencias del tribunal. Al ser un proceso por primera vez que íbamos a vivir, sí tuvimos la precaución de revisar esa posibilidad y también dijimos que teníamos que contabilizar los espacios que no se ocuparon, porque ahorita les daba yo la cifra de más de 500 millones de votos en caso de que todos los que acudimos hubiésemos marcado en la totalidad de las opciones, las 39. Si eso no sucedió, también será un análisis que abonará, por ejemplo, en el diseño de las boletas, en la forma de votar, en esta posibilidad que otorgó el Conoce, Practica y Ubica, que creo que hay que resaltar que tuvo más de 25 millones de visitas este sitio en el instituto, algo también no esperado, y eso yo creo que hay que ir revisando en el análisis a futuro de este proceso que acabamos de vivir. Fabiola, todo eso debe de estar considerado. ¿Por qué los votos nulos? ¿Por qué los espacios no ocupados? Intentar encontrar una razón y luego, como decía Janet, si nos abren la puerta para la participación, pues poner todos esos elementos en la mesa ante quienes toman las decisiones en las reformas legales. Y también ligado al anterior, hay un caso inédito, histórico y a veces pues muy sorprendente en cuanto a la participación ciudadana, porque no solo es este parámetro de entre 12 y 13% a nivel nacional, sino que, por ejemplo, hay municipios donde votó menos del 5% del padrón. Usted, como presidenta del INE, ¿qué comentario puede hacer al respecto? Y ligado con lo que le preguntaba, ¿qué elementos pudieran ser atribuidos o atribuibles al INE, que fue, por ejemplo, en la instancia que diseñó las boletas? Gracias. Gracias, Fabiola. Hace muchos años, cuando el IFE nació, se creó, nuestro primer proceso electoral tuvo una participación muy baja porque la población no confiaba todavía en que fuera un instrumento correcto, transparente, abierto, justo, que estuvieran los que debían estar en el padrón y también en la lista nominal. Y después de eso, el instituto impulsó campañas masivas de educación cívica, de acercamiento con jóvenes, de acercamiento con universidades, para que conocieran la nueva manera en que México iba a celebrar sus elecciones. Y eso nos llevó años construirlos a todos los que trabajábamos y seguimos trabajando en el instituto, hasta llegar a crear esta confianza y esta colaboración entre los ciudadanos y el Instituto Nacional Electoral. Creo que estamos ante un fenómeno muy parecido, Fabiola. Es la primera vez que se implementa, sin embargo, yo les puedo decir con toda tranquilidad, el INE lo hizo y lo hizo muy bien. Logramos instalar todas las casillas, el personal del instituto respondió con altísimo nivel de profesionalismo, tuvimos que crear nuevas formas, un nuevo modelo operativo para llevar a cabo este proceso electoral. Pero así como me estableces que hay municipios en donde me votó menos del 5%, también hay que decir que hay municipios en donde se votó más del 28% de esos municipios. Hay estados en donde la participación no es pareja en todas las entidades. Hay estados que no llegaron al 10%, pero la participación diferenciada es lo que nos da esta estimación definitivamente. El 13% ya es el promedio
Premio Nacional de Participación, pero también tuvimos municipios en Veracruz, por ejemplo, Coatzacoalco, 28% de participación ciudadana, contra otros que bajan hasta el 6% de participación ciudadana, y es lo que nos coloca en esta estimación. Creo que después de este primer proceso electoral tendremos extraordinario el Poder Judicial, tendremos que hacer un mundo de reflexiones que nos lleven a convocar con más ahínco, a convocar incluso de una manera distinta a la población para que salga a votar. Tenemos que buscar caminos más convincentes para lograr la participación ciudadana, no para que voten por X o por Y, pero sí que nos comprometamos cada vez más, como ocurre ya con los otros dos procesos electorales. Muchas gracias por suscribirte a este canal, darle me gusta a los vídeos y compartirlos.